todos los agradecimientos a los patrocinadores, a Centogin, al Nailam Wanilam, como lo queráis pronunciar, a la Sociedad Valenciana de Cardiología, que le va a dar difusión a estas charlas, al doctor Almenar, que le ha dado esta proyección que va más allá de estas cuatro paredes, y a todos vosotros pues, por estar aquí. Yo os voy a hablar un poco del manejo. El doctor Almenar ya ha hablado, lo ha puesto en el contexto de la prevalencia y la importancia de diagnosticarlo. La doctora López ha continuado con la importancia y cómo debemos diagnosticarlo con el algoritmo por todos conocido. Y yo paso ya, cuando ya tenemos al paciente diagnosticado, pues cómo lo tratamos, cuál es el manejo que tenemos que llevar con estos pacientes. 4 diapositivas, bueno, no sé si son 4, pero son muy pocas ahora al principio, para hablar del manejo no específico de la amiloidosis TTR, porque no todo es tratar específicamente la causa, que es muy importante. Hay otras cosas que ya veníamos haciendo, pero que hay que hacerlas de una forma especial si sabemos que es un paciente con amiloidosis TTR. El manejo de la insuficiencia cardíaca, el manejo de la estenosis aórtica, las arritmias y en general la valoración global del paciente va a ser lo que predomine en estas primeras diapositivas. Hay una revisión muy reciente de este mismo año al respecto del doctor García Pavía en el European Heart Journal, que os recomiendo, es muy cortita y la verdad que pone el punto sobre la I. Y en insuficiencia cardíaca, el tratamiento estrella por todos conocidos son los diuréticos, que van a ser el arma más potente que vamos a tener con las pautas móviles para ir controlando la volemia de estos pacientes, que deben acostumbrarse a pensarse con cierta regularidad para ajustar estos diuréticos. Es muy útil y es muy seguro. En estas recomendaciones a mí me ha llamado la atención, y voy a contar solo 4 cosas, que cuando hablan de los distintos grupos farmacológicos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, cuando te vas a los IECA y a los ARA2, sale ahí el punto rojo este de ojo, no se recomienda. Bueno, la verdad es que me ha llamado la atención, no esperaba yo que fueran así de contundentes con el punto rojo. Siempre nos da un poco de reparo en estos pacientes y hay que estar pendientes y preguntarles por las tensiones para no empeorar esa hipotensión a la que tienden a ir, por eso la retirada de fármacos antihipertensivos que comentaba en las charlas previas, pero tanto como no recomendado, pues no sé, y sí con cuidado. Y estudios randomizados que hayan testado que esto es una recomendación clase 3, pues no existen. Luego ya sabíamos que los betabloqueantes hay que tratarlas, hay que manejarlos con cuidado, porque son pacientes que tienden a tener fisiología restrictiva dependientes de frecuencia, porque se llenan esos ventrículos restrictivos en la primera parte de la diástole. Entonces no nos interesa tener frecuencias demasiado bajas, pero si el paciente está con un ataque de arritmia, que son frecuentes como hemos visto y lo necesita, habrá que ponerlo. Los SGLT2 y la eplerenona, la espironolactona son fármacos seguros que se recomiendan y toleran bien. Y luego pues el sacubitril valsartán, en principio pues no hay nada en contra, tampoco hay nada especialmente a favor, pero el manejo habitual en insuficiencia cardíaca. En general nos faltarían pues ensayos que nos testaran realmente los puntos más importantes aquí. ¿Qué pasa? Los betabloqueantes fuera de las taquiarritmias rápidas y los IECA-ARA2, pues cuándo ponerlos. Tampoco tenemos estudios que nos avalen su uso y no se utiliza en general con dispositivos de asistencia. Va a ser raro, muy raro, que se le proponga a un paciente porque ya son edades avanzadas, porque si son más jóvenes donde vamos a ir es al trasplante. Entonces con esto hay muy poquita experiencia y no creo que se reúna nunca experiencia, pero que sería la excepción, desde luego, y que tenemos casos muy refractarios a cualquier tratamiento que van a acabar con trasplante, que van a ser poquitos. En este hospital, si no recuerdo mal, hay 3, 2 son por mutación y 1 es wild type, pero son casos que también son poco frecuentes y a medida que avanzan las estrategias terapéuticas específicas lo van a ser más infrecuentes. En cuanto a la fibrilación auricular, he destacado algunas cosas, porque es muy frecuente esta arritmia en estos pacientes. Lo de los betabloqueantes, que hay que tratar de evitar es que estén con frecuencias demasiado bajas, la digoxina, utilizarla siempre con mucha precaución y evitar siempre los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. En cuanto al control del ritmo, sobre todo para los residentes que hacéis guardia, nunca se deben hacer, con lo que sabemos hoy en día, cardioversiones eléctricas, aunque sepamos que llevan pocas horas, sin estar anticoagulado el paciente y sin un ET. Aunque esté anticoagulado hay que hacer un ET debido al altísimo riesgo protrombótico que tienen estos pacientes. Es algo que a lo mejor no es muy conocido y todos habremos hecho seguramente alguna cardioversión y no habrá pasado nada, pero no se debe hacer. Hay que hacer siempre un ET previo, porque aun estando anticoagulados, incluso aun estando en ritmo sinusal, se han detectado trombos en las aurículas de estos pacientes. Luego, antes de dar un choque eléctrico, tenemos que asegurarnos de que esos coágulos no están.
No nos valen las pautas habituales de los pacientes NFA, es lo que quiero decirlos. Tampoco nos sirve para la indicación de la anticoagulación a largo plazo, que en esos pacientes es independiente, como sabéis, del CHAS-VAS, que es una arritmia que hay que ir a buscarla, por eso los holters en el seguimiento, y no hay tampoco estudios que nos permitan establecer una preferencia entre Sintrom, warfarina, etcétera, y los NACOS, pero son igual seguros unos y otros, y en ese sentido sí que yo me estoy moviendo como con los pacientes al uso que no tienen amiloidosis cardíaca. Y un poco lo que os decía, que hasta en trombosinusal se pueden detectar trombos, incluso hay centros con experiencia, expertos se dice, que yo no lo he hecho nunca, que anticoagulan incluso antes de haber detectado una fibrilación auricular. Y los criterios que más se oyen por ahí es detectar simplemente unas aurículas grandes, por encima de 50, o con velocidades muy bajas, con ondas AS en el Doppler menor de 20 centímetros por segundo. En cuanto a la hipotensión ortostática, que se oye poco, cuando aparece puede ser poco sintomática, pero en pocos casos que yo tengo, en algunos pocos casos que son 3, es súper sintomática, súper limitante, hasta el extremo que no pueden salir de casa, porque a poco que se levantan de la silla, pues que es que tienen unos mareos que les tumban, y son pacientes habitualmente anticoagulados porque tienen su fibrilación auricular. Imaginaos las consecuencias de semejantes caídas. ¿Cuándo diagnosticamos una hipotensión ortostática? Pues cuando cae la tensión sistólica con la bipedestación más de 20 milímetros de mercurio o 10 la diastólica. Como en la consulta tenemos poco tiempo y los neurólogos en esto son muy exhaustivos y tienen mogollón de tiempo porque tienen 6 pacientes citados en toda la mañana, pues ellos lo miden y yo veo lo que escriben, pero deberíamos hacerlo los cardiólogos en la consulta. Y que aquí no vais a ver nada, pero bueno, os lo puedo dar, la charla la vamos a dar a los asistentes, las distintas opciones de tratamiento farmacológico para el tratamiento de la hipotensión ortostática, pero muy sintomática. El que solo se marea un poco yo no lo trato, pero esos 3 pacientes que están tan limitados sí que los tengo tratados. En las guías americanas recientes, que son de 2023, recomendaban estos fármacos, de los cuales pues el dar tabletas de sal pues parece un poco contradictorio, ¿no? Si estamos diciéndoles que vigilen la entrada de líquidos, están edematosos, es algo que yo no he recomendado. Las mallas y las medias apretadas y todo esto, con todo el calor que nos hace aquí en Valencia, es poco viable que lo vayan a cumplimentar los abuelitos. Y tenemos las opciones farmacológicas, de las cuales todas tienen efecto o pueden tener efectos secundarios, sobre todo en cuanto a la retención de líquidos, y parece que como la menos peligrosa o la menos causante de efectos secundarios puede ser la piridostigmina, que es el mestinón, que os sonará de la miastenia gravis. Entonces, los neurólogos lo conocen y lo manejan con frecuencia. Yo me lo he leído para ponerlo a estos 3 pacientes. Y tengo uno al que no le fue nada bien y lo tuve que cambiar, y entonces pasé a midodrina, que no está financiada, que es cara y que tampoco le ha ido bien, y en ese que es tan recalcitrante al final me he ido a la fludrocortisona y es con lo que estoy. Pero esta misma semana, ¿no, Mónica? Tuvimos una telefónica de una a la que acabábamos de ponerle el mestinón y con una pastilla cada 8 horas está fenomenal y se le han pasado todas las hipotensiones ortostáticas que tenía. Y el tercero no me acuerdo dónde estoy, pero debo estar entre piridostigmina y midodrina, no sé muy bien, pero vamos, que son las 3 estrategias farmacológicas como más dirigidas a la hipotensión ortostática, que puede ser de verdad que muy limitante. Y puestos ya a entrar en materia del tratamiento específico de la amiloidosis TTR, vamos a la fisiopatología. Un poco nos ha empezado a contar el doctor Almenar que la TTR tiene una producción fundamentalmente hepática, y esto es así. El hígado es la fábrica de transtirretina. Por cierto, que transtirretina es prealbúmina, que es lo que se puede medir en las analíticas. Entonces, a esa fábrica, ¿cómo podemos atacarla? Porque iremos viendo toda la cadena, pero a la fábrica la podemos atacar mediante silenciamiento génico, ¿vale? Mediante terapias de CRISPR-Cas o con otras aproximaciones genéticas podemos silenciar y ese gen que no se exprese, que no llega a producir la proteína. Eso está hoy en día en ensayos clínicos, no se han acabado esos ensayos clínicos. Ahora mismo está el Magnitude en marcha en Puerta de Hierro para pacientes afectados con esta enfermedad, que nos vendrán a decir, yo creo que funciona fenomenal, pero nos lo tendrán que decir. Luego tenemos también, bueno, antes de la terapia génica, lo que sí que se hizo hace muchos años fue el trasplante hepático. Si la fábrica está fabricando una proteína anómala, o si la proteína no es anómala, pero se dobla mal y se acumula mucho, que es lo que pasa en los wild type, voy a quitar la fábrica, trasplante hepático. Eso hace ya tiempo que no se hace. Todavía me quedan en la consulta 2 pacientes, si no recuerdo mal, con trasplante hepático.
que se hizo hace tiempo, y la enfermedad cardíaca pues puede seguir progresando porque hay otras fuentes de transtirretina, que no es el hígado sino el ojo y el plexo coroideo, que pueden seguir produciendo transtirretina, que se sigue acumulando, y yo veo que la enfermedad pues progresa. Pero eso que es el trasplante hepático, que era como la castración química de la TTR, pues ya no se hace porque han venido los silenciadores génicos, que son todos estos que veis aquí. Hay de primera y de segunda generación, luego los veremos. En amarillo tenéis los que han demostrado evidencia en neurología, que se utilizan para el tratamiento de la polineuropatía. En rojo tenemos los que han demostrado ya que son válidos para la afectación cardiológica, y luego tenemos en azul los que están en marcha, ¿vale? Una vez tenemos la transtirretina en forma de tetrámeros, con un equilibrio inestable en plasma, los tetrámeros se separan, se juntan, y si tienes mutación o es una wild type, esa se puede plegar mal y dar unas fibrillas que son las que acaban acumulándose en distintos tejidos. Y aparte también hay un mecanismo de proteólisis especial que también hace que estas proteínas tetraméricas o con 3 en lugar de 4 acaben depositándose. Y ahí es donde los estabilizadores van a tener su papel, porque van a estabilizar al tetrámero para que no produzca estos depósitos de fibrillas. Y ahí históricamente el que más antiguo es el diflunisal, que sabéis es un antiinflamatorio no esteroideo, que puede tener problemas a nivel renal, a nivel gastrointestinal y en el recuento de plaquetas, que hay que vigilar todas estas cosas con cuidado si se utilizan. Yo lo he utilizado en algún paciente donde no tenía otra opción. Luego, no tiene ningún ensayo randomizado, doble ciego, como el resto de fármacos específicos. El siguiente estabilizador que en el tiempo nos llegó es Tafamidis, que nos llegó después, aquí siempre vamos a remolque, después de que a los neurólogos les salieran bien sus ensayos, viendo que parecía que mejoraba la afectación cardíaca, se diseñaron los estudios en cardiopatía, y el ATRAC demostró que Tafamidis es válido, por eso tiene la estrella amarilla, la estrella roja también. Y Acoramidis, que lo tenemos también, que recientemente ha demostrado que para afectación cardíaca también lo estabiliza de forma eficaz, de hecho estabiliza más todavía la molécula que Tafamidis, también demostró su utilidad y va a salir, en breve se aprobará también. Luego de todo esto tenemos otra opción, si a pesar de todo se nos depositan o se nos han depositado antes de iniciar el tratamiento específico las fibrillas en los distintos órganos y tejidos, ¿qué podemos hacer? Pues ahí está toda la saga de los removedores, los anticuerpos, que o bien de forma global pan-transtirretina, que con cualquier epítopo lo pueden, pan-amiloide, todos los amiloides serviría para la L, para la TTR, para todos, los retiran de los tejidos, o aquellos que van específicos para TTR, o aquellos que van específicos para TTR mutada o para TTR wild type, ¿no? Entonces, estos están todavía, como veis, todos en estrellas amarillas, ninguno ha llegado a demostrar con fase 3 que sea útil, pero la verdad que hay muchas esperanzas de que así pueda ser. Así que el espectro nos está cambiando y todos estos fármacos específicos son maravillosos, todos van muy bien, quizá no a los 12 meses, donde todavía los rangos cruzan la unidad, como sabéis, ¿no? Eso quiere decir que no es significativa la mejoría, en este caso en mortalidad total, ni en el ATRACT, que es el del Tafamidis, ni en el Attribute, que es el de la Coramidis, otro estabilizador, ni en el Apollo B, del que no os voy a hablar porque es de Patisiran y el Patisiran no se va a llegar a comercializar para cardiopatía, ni el Helios B, que este sí es el Vutrisiran. Es la novedad que venía yo a contaros con más detenimiento en esta charla. Todos estos que han estudiado los silenciadores específicos, a 12 meses no demuestran mejoría en mortalidad, pero ¿qué pasa cuando extiende un poquito más el seguimiento? Pues a 30 meses todos lo demuestran, tanto lo que es mortalidad por todas las causas y luego en los eventos, alguno cruza un poquito la unidad, pero en general todos han demostrado que son muy beneficiosos, mucho. Y no solamente la mortalidad global y los eventos, contando ahí los reingresos, sino también en lo que respecta a la calidad de vida del paciente, que hoy en día es impensable un ensayo de estos sin una Kansas City, sin un test de los 6 minutos. Pues todos mejoran mucho, también a algunos les cuesta más o menos, por ejemplo en el ATRACT, el Tafamidis, que es el ensayo más antiguo, que se hizo con Tafamidis, lo demostró de forma eficaz y rápida, 12 meses ya lo había demostrado, a los otros les costó un poquito, que es la diapositiva siguiente. A 30 meses pues ya están todos significativos, tanto en Kansas City, que es la calidad de vida percibida por el paciente, como en los test de los 6 minutos, como en biomarcadores. Luego, en realidad es una familia de fármacos que todos van a ser muy seguros
y muy buenos, pero hay cosas que pues les diferencian, y les diferencian, por ejemplo, los tamaños muestrales. Los tamaños muestrales aquí, donde se han hecho estos ensayos, pues ha ido cambiando y cada vez son más potentes, y el que está por venir del EPLOTEST, el que es el CardioTransform, será con una barbaridad de pacientes, con 1.400 pacientes, esto no lo hemos tenido nunca. Luego las fechas en las que se han ido publicando, el ATTRACT, que es el de tafamidis, ya empieza a ser un ensayo antiguo, se publicó en el año 2018, pues cómo nos ha cambiado la vida, ¿no? Desde 2018, un montón, y hay otros que todavía no se han publicado, el CardioTransform todavía no lo tenemos, nos contará los resultados en la ESC del año que viene. Estas son cosas que nos diferencian y también les diferencian, por ejemplo, las posologías. ¿Por qué vía se toman estos fármacos? Pues tenemos los estabilizadores, que son vía oral, y los silenciadores, que son por vía o bien parenteral en los de primera generación, y cuando se mejoró la molécula añadiéndole una pegatina, digamos así, de otra cosa que se llama GalNAc, que hace que sea más específico la absorción por el hígado, entonces mejoró mucho la posología y se pueden dar por vía subcutánea y cada vez con mayor intervalo de tiempo. Y ahí tenemos Vutrisiran, que lo damos subcutáneo cada 3 meses, tenemos Plotensen, este se da solo, con más frecuencia cada mes, y luego están por venir otros fármacos, esto lo dejamos, otros fármacos como por ejemplo Nuclesiran. Nuclesiran es como la mejora de Vutrisiran y nos va a permitir darlo también por vía subcutánea sin necesidad de que sea intravenoso como era el de primera generación, el Patisiran, pero en Nuclesiran lo vamos a dar cada 6 meses, pues el paciente va a venir cada 6 meses a ponerse una inyección o incluso haremos que se lo pongan en el centro de salud, que va a estar fenomenal, y nosotros participamos en este ensayo que en breve vamos a empezar. Anticuerpos removedores del Depleter y Cleopatra pues están por venir, en breve se comenzarán, y el que os decía de terapia génica de Magnitude está ya en marcha en Puerta de Hierro. Pero esto es todo para pacientes, y si ya sabemos que una persona, que no es ni paciente, tiene una mutación y sabemos que va a desarrollar la enfermedad a 20 años vista, no podemos adelantarnos en el tiempo y esperar que se depositen las fibrillas. Parece que como médicos es lo que queremos, antes de tener el daño estructural, de tener fibrosis, de tener daño miocárdico, adelantarnos en el tiempo. Eso está por demostrar y se va a empezar, o se ha empezado hace poco, uno de acoramidis que va en ese sentido, a muy largo plazo, ver si a portadores de mutación que no han expresado ni siquiera la enfermedad, voy a evitarles o a retrasarles esa aparición de la enfermedad. Y eso es con acoramidis, con un estabilizador. Si se hace con un silenciador, y aquí lo dejo caer para la gente de Alnylam, pues será la bomba. Luego van a ser ensayos a muy largo plazo, eso sí. Y estas diferencias hay que ponerlas también en contexto de cuándo se hicieron estos estudios. Hemos dicho que el más antiguo es el ATTRACT, y luego han venido pues el ATTRibute, ha venido el Helios-B, ¿no? Todos los demás. Y las poblaciones no son las mismas. Con el paso de estos años, desde se publicó en el 18 el ATTRACT, pues los pacientes entrarían pues por 2016, 2015 o por ahí. Imaginaos cómo nos ha cambiado los tratamientos de base, de insuficiencia cardíaca. Han cambiado mucho, de tal modo. Y luego el retraso diagnóstico, si cada vez diagnosticamos más, como nos comentaba la doctora López, los cogemos en etapas más iniciales, los pacientes no tienen el mismo perfil en estos ensayos, porque han sido realizados en épocas diferentes. De tal modo que, fijaos, el brazo el brazo activo del ATTRACT, que es este rojo, tenía esta supervivencia. Como veis, va cayendo en el tiempo, que es mejor que la de su placebo, pero la del brazo activo del ATTRACT es infinitamente peor que la del placebo, del Helios-B y del ATTRibute. Claro, estamos hablando de épocas diferentes, de estadios diferentes también en el que se meten en los ensayos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y no hay un face-to-face de un fármaco frente a otro, no creo que lo haya tampoco nunca. Las características de los pacientes, como decía, no son las mismas. Sí que son las mismas para la edad, más o menos 75, como veis esta no es una enfermedad de gente joven, nunca. Por eso cuando en los ensayos te dice la anticoncepción es obligada en las mujeres, te da un poco de risa, porque hay gente que ya está en los 70 y... Entonces, bueno, casi todos son hombres, como veis un 90% de los pacientes son hombres en todos los ensayos, de tal modo que la evidencia que tenemos en mujeres es más bien escasa. Las formas wild type y mutada siempre predomina la wild type, pero los porcentajes son distintos. En el ATTRACT todavía teníamos un 23% casi o 24% de formas mutadas. Con los siguientes ensayos de las siguientes moléculas de todos los silenciadores y de los otros estabilizadores, es mucho más el predominio de la wild type. Es más fácil para nosotros como cardiólogos diagnosticar la wild type que la hereditaria, es mucho más frecuente. Entonces el predominio de la wild type en los ensayos cada vez es más, rondando el 90%.
En cuanto a Kansas City, pues estaban un poquito peor los pacientes del ATRACT en comparación con los otros ensayos. El ProBNP tenían ProBNPs peores que en los otros ensayos. En la clase funcional había más pacientes en clase 2-3 en el ATRACT que en los otros ensayos. Es decir, que evolutivamente los pacientes están peor que los que se han ido incluyendo en los mentira, estaban peor al principio y están mejor ahora porque los diagnosticamos antes y vamos de forma rápida a tratar la enfermedad de base. Así que compararlos directamente es un poco atrevido a veces. En cuanto al uso de diuréticos y los IECA, pues también había una diferencia. Y si queremos comparar esto, si queremos comparar cómo es la población de los ensayos con la población en vida real, en este trabajo de este mismo año se intentó... no pasa nada. En este estudio se hizo una extrapolación de cómo era la población de los ensayos que os he ido contando, pues el Helios-B, el ATRACT, el ATTRibute, todos, en comparación con los de vida real. Vida real son los verdes. Y como veis, todos están bastante alineados en edad, en ProBNP, en test de los 6 minutos, filtrado glomerular y troponina, y la caja azul esta siempre se nos va o por arriba o por abajo. Este es el ensayo del Depleter, de un anticuerpo específico para TTR que está por aparecer, por tener los resultados. Y las características basales eran diferentes y lo que se sabe de momento de la expectativa de vida también. En el Depleter los pacientes van peor que los pacientes de vida real y del resto de ensayos. Pero en general sí que parece que la población de los ensayos traduce lo que vemos en la consulta. Y este es el ensayo del Helios-B, que es el que yo venía sobre todo a contaros porque es la gran novedad, porque en breve lo vamos a tener pues ya disponible para los pacientes con amiloidosis TTR, ya sea wild type o hereditaria, con el objetivo de noquear la síntesis de este fármaco, en el hígado, lo cual va a prevenir que se deposite el amiloide en los tejidos y lo cual esperamos que, como se ha visto en el ensayo, mejoren los eventos cardiovasculares de nuestros pacientes, mejorando también su calidad de vida. Y es un ensayo fase 3, como todos los pivotales que os he enseñado antes. Entonces, este pertenece a los silenciadores que se llaman ARN de interferencia, que vienen a eliminar el ARN mensajero, de tal forma que son estos de aquí, de tal forma que al unirse al complejo de acción donde el ribosoma y el mensajero está produciendo la transtirretina, degrada por completo la hebra del ARN mensajero y deja de producirse esa proteína. Y esto se hace de forma que una única molécula del ARN de interferencia puede destruir gran cantidad de ARNs mensajeros. Es un efecto pues, proporcional, no es estequiométrico 1 a 1. Y es diferente de la otra familia de silenciadores que pertenecen a los ASO, a los oligonucleótidos antisentidos. Y ahí tendríamos, por ejemplo, el inotersen o el eplotersen. ¿Cómo de eficaz, de rápido y de mantenido en el tiempo es la respuesta de esta castración química del hígado? Pues como veis, muy rápida. Estamos hablando aquí de semanas y en las 2 primeras semanas ya ha caído la síntesis de transtirretina una barbaridad y se ha mantenido en el tiempo. Esto se vio para vutrisiran y para su predecesor de primera generación, que era patisiran. Se vio y de forma congruente es muy baja. Para nuclesiran, que es el que vamos a empezar el ensayo, pues algo parecido es también, que se ha visto en los ensayos iniciales a fase 3. Y como os decía, vamos a ir contra la fábrica hepática, pero se nos escapa el hígado, el ojo y el plexo coroideo. En estos tejidos va a seguir produciéndose la transtirretina y no vamos a poder evitar, desgraciadamente, que progrese la enfermedad oftálmica, que a veces también es súper invalidante y tengo un paciente que está fatal de la afectación oftálmica. Todo esto a pesar de que está tratado con un silenciador, porque el silenciador frena esta producción, pero no esta. Y localmente el ojo evoluciona mucho y hay que ver al paciente dentro de lo posible de una forma holística. Así que espero también que las compañías mejoren sus moléculas para que pasen las barreras correspondientes y lleguen a estos órganos que están sin protección. ¿Y por qué estudiar vutrisiran en la afectación cardíaca? Porque ya teníamos algunas pistas a partir del Helios-A, que demostró que era bueno para la neuropatía por amiloidosis TTR, pues teníamos ahí unas pistas de que mejoraba también, o parecía mejorar, porque no estaba diseñado para eso, la cardiopatía. Aquí tenemos en esta cohorte del Helios-A de afectación neuropática, como los pacientes que iban con el vutrisiran, esto es el ProBNP se mantenía estable, mientras lo que iban, bueno, esto es del Apolo, del Apolo iban
subiendo en el tiempo. Y lo mismo para la cohorte, que a la entrada ya sabemos que tenía afectación cardíaca. Los que iban en el brazo activo se mantenían estables, los que iban con el placebo empeoraban en ProBNP. Entonces esto dio que pensar, y también dio que pensar de lo que comentaba antes Raquel de las gammagrafías. Las gammagrafías son positivas, indican una captación ahí, pero fijaos cómo en el Helios A de con vutrisiran en pacientes con neuropatía había a la entrada pacientes que estaban en grado 3 de Perugini, lo máximo, más que el hueso, ¿vale? Y al final del estudio, 2 de esos pacientes estaban en fase 0, habían limpiado todo el depósito. 3 de esos pacientes estaban en grado 1, venían de un grado 3. 10 de esos pacientes estaban en grado 2, venían de grado 3. Esto es algo que sorprendió mucho a los investigadores, porque estábamos dando un silenciador. Se supone que el silenciador lo que hace es disminuir la fabricación, pero lo que ya está en el tejido entendíamos que ya estaba. Y esto nos indica que a lo mejor no es así. A lo mejor, disminuyendo de forma tan drástica los niveles de transtirretina, podemos hacer como una inversión de que lo que está en el tejido vuelva a la sangre, porque es tan bajita la concentración en sangre. No sé si me explico, ¿os acordáis en el cole con el sodio, ¿no? Y tengo 2 compartimentos y pongo una membrana? Pues yo me lo imagino que algo así es lo que se está pergiñando, y esto se quiere demostrar en los ensayos que están también en marcha para otras moléculas. ¿Cómo estaba diseñado el estudio? Pues viene siendo la norma. Tenemos una primera fase de preselección donde tienen que cumplir los criterios que ha contado Raquel, y bueno, ponen también a veces criterios de edad y criterios de ProBNP. En este caso pues tienen que tener unos ProBNPs por encima, a ver cómo lo dice, bueno, que caminen más de 150 metros y luego los randomizaban 1-1. Entonces no podían ir tampoco con bastón. Y después de la randomización va a haber la mitad de los pacientes que van a ir a vutrisiran, subcutáneo, como decíamos, cada 3 meses, la otra mitad va a ir a placebo. Y al final tenemos una fase de extensión que es abierta, donde todos los pacientes van a ir con el fármaco. Los que ya iban con vutrisiran lo van a mantener, los que iban con placebo van a cambiar a la fase activa del fármaco. Y todo esto para demostrar que mejora los eventos. 40% de ellos estaban ya en tratamiento de base con tafamidis, porque en el momento en el que se diseña y se pone en marcha este ensayo ya estaba aceptado por vía asistencial el tafamidis. 40% más, yo creo que es un 20% más que en cada brazo entra a tener tafamidis durante el periodo del ensayo. Es decir, hay un porcentaje importante de pacientes que llevaban asociación, ¿vale? Y eran pacientes entre 1 y 85 años, tanto wild type como variante, como con mutación. A recalcar que la wild type predomina y mucho, por encima del 85%. Los ProBNPs en sinusales estaban entre 300 y 8.500, y en fibrilación auricular siempre son un poquito mayores, caminaban sin apoyo y con una filtrado glomerular por encima de 30. Esto es para la cohorte de monoterapia, porque como decía que el 40% cuando empiezan el ensayo ya están con tafamidis, pues desde el principio hay pacientes que están con asociación, ¿vale? Y eran equiparables. Y esto es lo más importante que hay que llevarse a casa, y es que a partir del tercer mes, más o menos, perdona, del sexto mes, entre el sexto y el noveno, ya empiezan a diverger las gráficas de supervivencia libre de evento cardiovascular o mortalidad total. Mientras que en los ensayos de los estabilizadores, de tafamidis y de acoramidis, estas diferencias se veían un poco después. Aquí estoy tratando la síntesis, la fabricación de la proteína. Aquí ya esta proteína la estoy estabilizando para que no se deposite, y va con un poco de retraso con respecto a los silenciadores, como veis en la gráfica. Tanto en mortalidad total como en eventos cardiovasculares se veía lo mismo para la serie global como para la monoterapia, que es estas aquí. No veis la letra pequeña, yo no la veo, pero sí que se ve cómo divergen las dos curvas, y las dos son estadísticamente significativas. ¿Y en qué poblaciones vemos mayores diferencias en estas gráficas que veis aquí? Pues sobre todo en la wild type, pero esto no es extraño porque era la mayoría de los pacientes que estaban incluidos en este ensayo. Y en un perfil más inicial vamos a tener más beneficio. Cuanto antes lo diagnostiquemos, antes vamos a tratarlo y más beneficio vamos a encontrar. Es decir, son pacientes los que más se benefician, que tienen menos años, que tienen menos ProBNP y que tienen menos MIJA. Aparte de estos eventos gordos de mortalidad global y de hospitalización por ingresos cardiovasculares, se introdujo después
un concepto que era el evento de empeoramiento ambulatorio de insuficiencia cardíaca, y era algo que no era desdeñable. Hasta un 49% de la cohorte tenía una necesidad de intensificar el tratamiento diurético por vía ambulatoria. Cuando esto se consideró como evento, pues obtuvimos resultados muy similares, como veis en este, donde combina todo lo anterior más el empeoramiento ambulatorio. De nuevo las gráficas se separan, de nuevo la significación es estadísticamente significativa. Esto es más de lo mismo, las odds ratio, pues con unas hazard ratio por encima de 2,5, tanto en la población con el evento global, todo, el empeoramiento ambulatorio, el reingreso y la mortalidad, y cuando quito el empeoramiento ambulatorio, lo mismo, unas hazard ratio por encima de 2,5, y siempre de forma significativa. Si vamos a ver al primer evento y no teniendo en cuenta todos los eventos, de nuevo las significaciones son estadísticas, tanto al primer evento como aquel que tiene muchos eventos. Es decir, que sale positivo por todos los lados. Lo único a destacar de esta aproximación es que es significativo para la monoterapia, aquellos que iban solo con vutrisiran, que es significativo para el grupo total, los que iban solo con vutrisiran y los que iban con el combinado del tafamidis. Pero si miro solo el grupo que iba en combinación con tafamidis, hay una tendencia que sea mejor que el placebo, pero no hay una significación estadística. Esto a lo mejor mejoraría con un seguimiento a más largo plazo, o a lo mejor es que si ya llevan un estabilizador que está estabilizando mucho, pues no acaba de ser mejor que el placebo el añadir un segundo fármaco, que por cierto son todos muy caros. Esto habrá que diseñarlo bien. En cuanto a otros endpoints que decía yo antes que eran impensables no poner en ensayos de la época actual, los test de los 6 minutos, pues desde luego mejora tanto en el grupo total como en el de monoterapia con vutrisiran. En Kansas City lo mismo, y cuanto mejora la NIJA también es significativo tanto para el grupo total como para el grupo en monoterapia. Es decir, que en todos los subgrupos es mejor el vutrisiran que el placebo. ¿Y qué evidencia tenemos de las combinaciones de fármacos? Claro, no nos podemos abstraer de que son fármacos tremendamente caros hoy en día. Tenemos nula evidencia por vía asistencial, porque no nos han dejado, y va a ser difícil que nos dejen prescribir estos dos fármacos en una misma persona, pero en ensayos, desde el momento en que se autorizó el uso de tafamidis, pues como os he ido contando, hay unos subgrupos de cada uno de los ensayos posteriores que llevan el tratamiento de base con tafamidis, y entonces tenemos subpoblaciones muy interesantes, y así tanto en el Attribute como en el Apollo, el Helios B y en el CardioTransform tenemos una población de pacientes que llevan estas asociaciones, que tendremos que ver cómo de sólida es la información que nos aportan, porque no eran ensayos diseñados para que sacáramos conclusiones en firme de una asociación. Pero bueno, lo más relevante es decir que es el CardioTransform el primero que ha sido diseñado para intentar contestar a la pregunta de si es útil y cómo de útil es el uso de asociaciones de fármacos específicos. En cuanto a la progresión un poco, porque claro, para cambiar a un paciente tendremos que haber demostrado que haya progresado, o cómo lo vamos a hacer. Esto está pendiente de dilucidar. Raquel ya os ha mostrado esta tabla en la que se proponía, no está avalado, es algo que puede ser cambiante en el tiempo, pero sí que un grupo importante de expertos, donde se incluye Pablo García Pavía, propuso el tener un criterio de la parte clínica y funcional, un criterio de biomarcadores y laboratorio y un criterio de electro y eco, para decir este paciente no está yendo bien, este paciente está progresando. Luego, si tengo otras alternativas terapéuticas, interrogante, lo cambio. Esto es lo que tendremos que contestar, y estos criterios no están del todo establecidos. Recientemente se ha acuñado el término de MCID, que yo no sé si lo habíais oído en otros escenarios. Quiere decir cuál es el mínimo cambio significativo. Que haya subido el ProBNP que he dicho antes, realmente se ha subido 200, si partíamos ya de 6.000, ¿eso es clínicamente significativo o no lo es? Pues bajo este concepto, que habrá que definir qué entendemos por MCID en amiloidosis cardíaca TTR, se han propuesto estos criterios. Y pacientes que cumplan estos criterios se asocian a mortalidad. Luego igual tenemos que tener en cuenta esto más que la tabla anterior, o una merma de calidad de vida, reducir 15 metros en el test de los 6 minutos de una exploración a otra va a tener repercusión en el día a día, va a limitar más a mi paciente, luego voy a cambiarlo para que no se limite. Todo esto tenemos que clarificarlo, no está nada claro hoy en día, es un libro por escribir y todavía
me queda esta diapositiva, pero es la última, prometido palabra de honor, donde, haciendo un poco de resumen, pero con una imagen de esta revisión que también os recomiendo, que está muy bien, de este mismo año, nos recuerdan los autores que hemos mejorado mucho porque sabemos los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, si no, no hubiéramos llegado al punto en el que estamos. Así que gracias a todos los investigadores que han hecho esto posible. Estamos aquí también porque podemos diagnosticar esta enfermedad sin la gammagrafía, sin saber lo que nos aportan las cadenas ligeras, sin tener técnicas que permitan coger un cachito de corazón y mirarlo al microscopio y saber eso qué es, no estaríamos a este punto. Así que gracias a todos ellos también. Si no tuviéramos fármacos que podamos dar a estos pacientes, y en esta última época ha habido un boom increíble, pues tampoco nos estaríamos calentando la cabeza de si lo diagnostico o si le progresa o no progresa o nada de todo esto. Y ahora todavía nos quedan unas preguntas por contestar. Una de ellas es, ¿qué perfil de paciente, cuál es el perfil del paciente para iniciar tafamidis? ¿Es diferente de otro perfil en el cual sería mejor iniciar un silenciador o no? Esto claro no está. Habrá que concretarlo, los grandes expertos y los estudios que todavía nos faltan por venir. ¿Cómo evaluamos esa respuesta de progresión? ¿Cómo y cuándo cambiamos de un fármaco a otro? ¿Cuándo prescribimos fármacos? Sobre todo pensando en los fármacos no específicos, y ahí vuelvo a los IEC, a los ARA2, a los betabloqueantes. ¿Cuál es la seguridad de los silenciadores? Que a largo plazo no lo sabemos. Los primeros silenciadores pues llevan en ensayos menos de 10 años. ¿Qué va a pasar cuando pasen 15? ¿Qué pasa con ese déficit que estamos cubriendo de vitamina con pastillas porque al silenciarlos no tengo el transportador de la vitamina A? No sé, son cuestiones que creemos que es seguro, pero no tenemos evidencia de que pasa a largo plazo. Y el tratamiento de los asintomáticos, de los portadores, yo creo que este es el gran reto. Cuando diagnosticamos familias y a alguien le dices, tú tienes la mutación, tu padre ya va en silla de ruedas y a ti te voy a seguir siguiendo cada año a ver cómo vas evolucionando, si yo ya sé que tengo la mutación, ¿no me puedes dar algo? No hay nada que podamos hacer antes de que aparezca la enfermedad. Hoy por hoy la respuesta es que no, pero esperemos que esto cambie y o bien la terapia génica, o bien los silenciadores, o bien los estabilizadores, o alguien haga que esta gente nunca desarrolle la enfermedad, porque quitar fibrosis de un tejido, eso me cuesta mucho creerlo. No sé por qué se va la gammagrafía, por qué bajan los grados, pero quitar fibrosis es algo que como cardiólogos nos cuesta, y ya está todo. Esto es lo que os quería contar. Muchas gracias. Realmente han sido charlas magníficas las dos, pero luego es una súper experta como te he presentado y así es. Y bueno, pues vamos a dar tiempo a alguna pregunta. No vale la pena encender las luces, que nos ha hecho de noche. Y te quería comentar, ya sabes que gran parte de mi trabajo tiene que ver con el trasplante. Te comento ya que hay 3 pacientes con amiloidosis TTR. Es verdad que hay 2 pacientes con amiloidosis AL. Uno de ellos se hizo un trasplante cardíaco y luego trasplante de médula como procede. Y el primero fue una urgencia con ECMO que no tuvo tiempo de llegar al trasplante de médula. Y bueno, un poco quería ver, en este mundo del trasplante que se van a operar a veces de forma urgente o precozmente, la presencia de la enfermedad, esa posible vasopressia, estaba pensando ahora, ya que produce a veces hipotensiones, o luego habrá que seguir supongo con los mismos medicamentos, o es diferente si había poca afectación excepto la cardíaca, si ahí vale la pena los silenciadores, no sé, en este mundo, ¿cómo lo ves tú? A ver, todo hay que individualizarlo, pero desde luego tú has tratado el órgano. El fabricante, el hígado, sigue siendo el malo si es, vamos, tanto la mutada como la wild type, entonces eso puede progresar. Si es la wild type, como la wild type tiene afectación casi fundamentalmente, te diría yo, cardíaca, pues trasplantado el órgano, ahí yo creo que no hay que plantearse nada más. Ahora, la hereditaria es otro mundo, porque puede aparecer a posteriori la neuropatía, igual que a nosotros tenemos pacientes que les ha salido la cardiopatía luego de haberle trasplantado el hígado, pues esto sería igual. Entonces tendría que llevar su seguimiento y de forma precoz tratar con el arsenal de fármacos que tenemos, que por los silenciadores son los más rápidos, como se cuenta en la gráfica, y los que de forma eficaz mantenida en el tiempo van a mantener la expresión de la proteína a cero casi. Antes te recomendaba siempre trasplantar el hígado, lo que pasa es que luego nosotros nunca lo hemos hecho y ahora pues ya no procede, ¿no? Pero antes sí que se hacía, en España se recomendaba trasplantar el hígado, pero siempre tiene un mal pronóstico. Si es un trasplante simultáneo, como el del riñón que se trasplanta meses después
y ha ido muy mal. Yo creo que muy poco en España se hace eso. No sé si hay alguna preguntilla por ahí. Sí. Bueno, enhorabuena por la charla, esta me ha gustado un montón. Yo quería preguntarte, o sea, creo que ya lo has comentado, pero por concretar. Entonces, teniendo los distintos fármacos que tenemos para cardiopatía, el tafamidis, acoramidis, vutrisiran... Los que han tenido ya publicación, el ensayo pivotal. Exacto. De esos tres, ¿cuáles serían más precoces, digamos, en nuestro paciente con amiloidosis? ¿En cuál veríamos antes que mejora calidad de vida o algún dato de analítica? En cuanto a eventos globales de reingresos, mortalidad total, los silenciadores antes, claro, antes que los estabilizadores. En cuanto a solamente los reingresos, acoramidis demostró también mucho evento, mucha reducción, pero establecer la comparación entre uno y otro va a ser complicado. Pero en general yo creo que tenemos que quedarnos con la idea de que es más rápido, creo yo, por lo que hasta ahora se ha publicado y yo he podido leer, el silenciar la expresión de la proteína va a tener un efecto más rápido, que a lo mejor a la larga no hay diferencia, pero sí que buscamos un efecto rápido, sí que en las curvas se separan antes, de forma global, como efecto de grupo, los silenciadores frente a los estabilizadores. Sí, yo tenía una pregunta que también en parte ya me has contestado, pero bueno, un poco. ¿Tú crees que de cara a futuro, en cuanto a la estrategia terapéutica, va a ser algo así más como en la IT de un tratamiento combinado, de combinar estabilizadores con silenciadores? ¿O depende de cada caso, si lo va bien o cómo crees que será? Como cardiólogos, ¿no? Llevamos el cliché de la IC, del tratamiento neurohormonal a distintos niveles y un poco cuando yo empecé a leer todo esto y empezaron a surgir distintos fármacos, un poco es a lo que ibas dirigido, ¿no? Pero al meterte un poco más en profundidad te das cuenta que, claro, fijaos, si con el silenciador lo voy a silenciar prácticamente a cero, el luego dar un estabilizador, ¿qué va a estabilizar si está a cero lo que tengo circulando? ¿No? Entonces, claro, no está tan claro. Y veremos a ver qué dice el CardioTransform, donde esto lo van a abordar, pero yo creo que hay que demostrarlo más, sobre todo con los precios con los que se mueven estos fármacos. Tendremos que demostrar que efectivamente hay una mejoría y si no es en todos, ¿en qué subgrupos? Que igual hay un subgrupo que sí que se beneficia de la asociación, pero como norma, como hacemos en IC, que enseguida vamos a buscar todos los pilares, yo creo que no va a ser el caso. Yo tengo una pregunta. Sumarme a los agradecimientos del doctor Zori por la magistral charla, sobre todo una entidad que es multidisciplinar y nos ha dado una visión también holística junto con la doctora López y además también de ponerse en contexto toda la ruta metabólica y dónde podemos incidir. Y yo tengo una pregunta que sí que en parte nos has contestado también acerca del perfil de pacientes de los estudios pivotales, ¿vale? Y cómo se parecen a la práctica clínica. Pero también queda tu opinión acerca de a nuestra práctica clínica diaria y sobre todo el papel de, como muchos estudios, de la infrarrepresentación de la mujer. Entonces, un poco tu opinión de ese sentido. Pues es que es la norma. Hay tan poquitas mujeres que no nos queda otra que extrapolar lo que estamos viendo del grupo total y plantear ensayos después de haberse demostrado un grupo total solo para una población de mujeres donde además va a ser difícil el reclutamiento. Yo creo que eso es un poco impensable. Tampoco hay sospechas por el estado hormonal ni por además gente mayor que ya igual no, los estrógenos ya no. Cuando lleguemos ahí poco papel van a estar haciendo, pero que va a ser difícil encontrar evidencia sólida de que el comportamiento en las mujeres es el mismo que en varones y tendremos que seguir haciendo lo mismo. Pero hay subgrupos, aparte de esto, que estando infrarrepresentados tampoco tienen solución. Por ejemplo, ¿qué pasa con los que todavía tenemos con el hígado trasplantado? A esos tampoco les podemos iniciar ninguno de los fármacos que estamos viendo que están saliendo al mercado, porque en todos los pivotales fue criterio de exclusión el incluir pacientes con trasplante de órgano previo, ya sea este o este. Entonces estamos atados de pies y manos, estás viendo que la enfermedad progresa y esos tampoco van a tener solución, todo por uso compasivo. Luego tenemos el tema de la hereditaria. Bueno, están representados, pero en realidad es mucho menos que la wild type. En realidad todas las conclusiones que sacamos derivan de los seniles, wild type, de esa subpoblación. Tenemos ahí, no sé, lagunas que en algunos tenemos que extrapolar y los otros por uso compasivo, los del trasplante hepático. Bueno, pues si queréis... Una última. Una última pregunta. Algo muy breve. Bueno, es unas felicitaciones por la charla.
Y me gustaría saber tu opinión respecto al futuro, ¿no? Bola de cristal. ¿Hacia dónde iríamos? ¿Dónde crees que puede ir la eficacia del tratamiento de la amiloidosis cuando se sopese entre el disminuir la producción, entre el abordar la producción de transtiretina y el remover, el extraer lo ya depositado? Es decir, ¿en qué pacientes merecerá la pena abordar sobre todo el limpiar los depósitos de transtiretina y no tanto el abordar de forma prioritaria la producción o la estabilización de la transtiretina ya producida? Tú hablas de elegir o un grupo u otro. Antes de intentar contestarte, que es bola de cristal total, comentar que las asociaciones que hasta ahora estaban, que os he dicho que existen en los ensayos, van todas con estabilizadores, ¿no? Dos estabilizadores o estabilizador más silenciador, pero silenciador más anticuerpo, removedor. Esa combinación, desde mi punto de vista, es incluso más atractiva, porque silencio y además extraigo. Ahora bien, a grosso modo, los silenciadores, por su drástico efecto sobre la síntesis, también hacen un poco de extractores, por eso que he comentado de las gammagrafías y hemos hablado del sodio de la membrana, ¿no? Tienen un poco de ese efecto ya dentro de su propio mecanismo de acción. Entonces, elegir uno u otro, no sé contestarte. Yo preferiría casi que me dieran un silenciador, porque tiene ese efecto doble, aunque sea menos extractor, pero algo de efecto extractor del depósito parece, está por demostrarse todo, pero eso se ha visto en distintos ensayos y es foco de interés para los que están por venir. Pero si eso es así, pues así tengo un poco de efecto doble, sobre todo silencio, y además por esos gradientes creemos que extraigo un poco. Si solo das el extractor, la fábrica la sigues teniendo. O si yo tuviera que elegir uno, así a priori, creo que elegiría un silenciador. Y creo que es una muy buena combinación. Pues si queréis vamos a ir cerrando la jornada. Muchas gracias, Esther. Lo que sabía ya va a ser una charla magnífica, así lo ha sido, la verdad que me ha gustado escucharos. Se trata que sois expertas, como he dicho al principio, y que bueno, que te dedicas gran parte de tu vida laboral a esto y que realmente bueno, nos dejas a todos un poco asombrados con tu experiencia y con toda tu práctica, ¿no? Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Al-Nailan, es que se dice Al-Nailan, no Al-Nailan, que decía yo, que es lo que así, la Centogene, y bueno, también Sociedad Valenciana de Cardiología, como he dicho, también al equipo audiovisual, y como he comentado antes, os podéis ver estas charlas de la Sociedad Valenciana de Cardiología y en nuestra página de YouTube. Y estarán disponibles ahí, si ya se las queréis en formato para ver la diapositiva, pues seguro que ellas no tienen inconveniente en ofrecerosla. Y buenas tardes a todos, así cerramos la sesión.